Ok, bien. Ustedes vieron en la pantalla y han recibido seguramente en sus redes sociales el título de esta conferencia, y hemos titulado esta conferencia La familia primero, y es básicamente un nombre que le hemos dado basado en un adagio popular, ¿verdad? Nosotros decimos eso muchas veces y lo escuchamos en comerciales de televisión, lo escuchamos, lo vemos en publicidad exterior, en muchas partes ese asunto de que la familia es primero. Pero lo que estamos haciendo en esta conferencia es cuestionando eso, cuestionándonos, ¿es en realidad la familia lo primero? Y es básicamente lo que queremos entrar a ver esta noche. Nosotros vivimos en medio de un mundo polarizado. Por un lado, vivimos en un mundo donde hay un menosprecio y una pérdida de confianza en la institución llamada familia. Vivimos en una sociedad donde la familia realmente ya no es valorada, no es querida, no es apreciada. Muy pocas personas creen en el proyecto llamado familia. Déjeme darle algunos datos o estadísticas de esa realidad. Por ejemplo, según un estudio hecho en 47 naciones, Colombia es el país donde la gente se casa menos. ¿Sabía usted eso? Colombia es el país donde la gente se casa menos. En 47 naciones hizo el periódico The Economist una entrevista, una publicación acerca de esta realidad, y se dieron cuenta que 1.7 matrimonios por cada 1.000 habitantes hay en Colombia. 1.7 matrimonios por cada 1.000 habitantes. 2. Apenas la mitad de los hogares en Colombia tienen a los dos padres. Tan solo el 50-53% de las familias colombianas, de los niños de las familias colombianas, pueden gozar de tener a los dos papás en una relación juntos o vivir con sus dos padres. También podemos ver que de los adultos entre 18 y 49 años, apenas el 19% está casado. ¿A cuál pertenece usted? ¿Al 19%? ¿O al 39% que vive en relaciones consensuales, unión libre, ¿verdad? Relaciones básicamente de unión libre. Lo que representa, dicen los expertos, en el más alto porcentaje de todos los países estudiados. Y una más. Ese mismo estudio muestra que en Colombia el 53% de los niños viven con sus padres, pero más allá de eso, que el 35% habita con uno solo. El 35%, el 50% vive con los dos, el 35% solamente vive con uno de los dos, y el resto del porcentaje, el 12 o el 15%, vive con otras personas distintas a su papá y a su mamá. El 84% de los bebés nacen por fuera del matrimonio. Increíble, ¿no? 84% de los niños, de nuestros niños, nacen por fuera de la institución llamada matrimonio. Así que tenemos esas realidades frente a nosotros. Y eso en un sentido ha llevado a las familias a vivir en una situación de desconsuelo ante la realidad. Se dice también, por ejemplo, que Colombia es uno de los países con mayor reducción en la tasa de fecundidad. Tan solo 1.4 hijos por familia. Este panorama, como les decía, es muy desolador, triste y hasta aterrador, porque pensar en que en unos 50 años el país va a ser un país de gente adulto mayor, porque no estamos queriendo tener hijos. Las familias se casan y los hijos es una opción, ni siquiera es un tema de que, bueno, llegará el momento, esperémonos un tiempo. No, las familias, las parejas dicen, ¿hijos? No, yo no me voy a enredar la vida, vamos a disfrutar la vida y no nos vamos a enredar. Así que en medio de eso hay una desconstrucción del concepto de familia, y la familia tal como la conocemos está en peligro de extinción. Ahora, la pregunta que yo quisiera hacerles es, ¿qué pasa con ese 1.7% o ese 1.7 de matrimonios por cada 1.000 habitantes? ¿Cómo vive ese 1.7 matrimonios de cada 1.000 habitantes en el país? Mi impresión, por la observación y aún en mi trabajo como pastor, es que la mayoría de aquellos que se casan, ya sea por razones románticas, encontré mi media naranja, la mujer de mi vida, el príncipe de los sueños y lo que sea que digamos, o
por razones tradicionales, se supone que cuando uno está en noviado y ya está en edad de merecer, pues se supone que lo que sigue es, cásese mijo, ¿verdad? O aquellos que lo hacen por obediencia a la palabra de Dios y por razones bíblicas, cualquiera que sea la razón que nos lleve al matrimonio, yo creo que esos matrimonios, ese 1.7 matrimonios por cada 1000 habitantes, lo hacen o viven lo que yo llamo el efecto péndulo. Y es que estas personas que creen en un proyecto de familia, esa minoría que creemos en un proyecto de familia, terminamos muchas veces pasando del menosprecio a la familia a la idolatría a la familia. La familia para muchos de nosotros lo es todo. Por la sangre hacemos lo que sea. La familia es primero, decimos nosotros. Y el asunto, amigos, es que la sociedad y la sociedad del marketing o la mercadotecnia ha sabido leer mucho esta realidad. Se dice que el mercado más interesante hoy en día es el mercado familiar. Y mire lo que dice un experto en marketing al respecto del nicho de mercado llamado familia. Mire cómo ellos leen la realidad de la familia. Esto lo dice alguien que está interesado en hacer vender más y comprender cómo funciona el mercado. Dice lo siguiente: si hablamos de la familia como el gran target, ¿verdad?, del marketing, debemos mencionar que el personaje que tiene mayor poder de decisión de compra son los niños. La persona que toma las mayores decisiones de compra en una familia son los niños. Sí, aunque ellos no paguen ni generen el dinero, ellos son los que mueven el ciclo económico de sus familias. Vamos a ponerlo de manera más sencilla, dice el autor: los niños son los consejeros actuales de las compras de sus papás. ¿Ha vivido usted eso? Los niños, dice Freud, dice el autor citando a Freud, al complacerlos a ellos nos estamos autocomplaciendo a nosotros mismos. Y uno dice: ay, yo pago lo que sea por esa sonrisa. ¿Ha dicho usted alguna vez eso? Ay, yo pago lo que sea por verlo sonreír. Y nos metemos hasta en cuanta cosa por causa de ellos. Los niños para la mercadotecnia moderna son los verdaderos consumidores, los clientes a los cuales tenemos que llegar y atacar. ¿Cómo la ven? Así está nuestro mundo. Y esa realidad que ve la mercadotecnia, que ven otros, la sociedad, es una realidad que tal vez como iglesia nosotros no hemos visto. Pero como les decía, en mi realidad como pastor es muy frecuente darme cuenta que muchas personas a las que puedo conocer al interior por relaciones pastorales, pastor oveja, me doy cuenta que en muchas familias se vive este mismo fenómeno. Y es que para ese hombre, para esa mujer, su familia se ha convertido en el todo. En el todo. Ahora bien, llamar a la familia un ídolo puede sonar muy fuerte, ¿sí o no? Porque nos esperaríamos que cuando hablamos de ídolos que nos hablen de cosas como pues una cosa hecha de madera o de cerámica, ¿verdad?, a la cual está en un pedestal y adoramos. O esperamos, bueno, sí, hay ídolos del corazón, pero ese es el dinero, el sexo, esas cosas malas. Pero la familia, así que nos cuesta pensar que la familia es un ídolo. Y como no somos capaces de reconocer que la familia se nos ha convertido en un ídolo, porque sonaría muy feo, decimos cosas como la familia primero. Pero aunque suene eso más cool, más bonito, más a la moda, es la misma realidad. Porque aquello que sea primero en tu vida, por definición, es lo que es tu Dios. Aquella cosa que en tu vida, en tu corazón, ocupe el primer lugar, eso es tu Dios funcional. De tal manera que tú puedes, por ejemplo, es como llamar, ¿conocen la gonocosia? ¿Gonocosia? ¿No? ¿La gonorrea? ¿Sí? ¿Qué suena más bonito? Gonocosia, ¿verdad? Ok, suena más bonito decir la familia primero, ¿verdad?, que decir mi familia es un ídolo. Suena más bonito decir gonocosia que la otra palabra que no la digo porque ustedes se sonrojaron. Es la misma enfermedad. Así que puede ser que suene más bonito, más llevadero, pero si tu familia en tu corazón es primero,
Y si Dios no lo es, entonces, querido amigo que estás esta noche, hermano, has creado un bello y tierno ídolo llamado familia. Quiero que me acompañen sus Biblias, por favor, al Salmo 127, para ver un poquito cómo opera este asunto de la idolatría a la familia y cómo podemos poner la familia en su lugar correcto y el lugar de honor que Dios le ha dado a la familia. Salmo 127. Y si puedo tener algo de agua, gracias. Salmo 127. ¿Lo tienen? Salmo 127. Dice así la palabra del Señor: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. He ahí la palabra del Señor. Quiero que estudiemos este salmo alrededor de 4 puntos principales. Sí, puntos principales. En primer lugar, vamos a considerar un buen hombre con un lindo ídolo. Un buen hombre con un lindo ídolo. Y esta es la realidad que se nos describe el salmo. Vamos a ver quién es el hombre que se nos describe en este salmo. ¿Quién es el hombre descrito en este salmo? Antes de entrar a la historia, yo quiero llevarles a un texto que nos deja un poco sorprendidos de una realidad, y ya les voy a decir por qué quiero que leamos este texto. Está en pantalla. Esto es un relato acerca de la vida del rey David. ¿Recuerdan a David? El dulce cantor de Israel, el hombre de las 1000 batallas, que mató a 10,000 hombres, ¿verdad? Y que ganó muchas cosas para Dios, para el pueblo de Dios. Miren lo que se describe de David en esta realidad. Dice así esta parte de esta historia: Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana. Pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo: si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te matarán. Mical descolgó a David por la ventana y él salió, huyó y escapó. Versículo 13: y tomó Mical el ídolo doméstico y lo puso en la cama. Puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Lo que pasa después es que la gente llega a ver y ven que es como si David estuviera ahí acostado, pero en realidad es un ídolo acostado y le pusieron cabello. Como cuando usted en la adolescencia se escapaba de la casa y ponía a su, ¿verdad?, a su muñeco, ¿verdad?, al peluche, y lo hacía el bultico con las almohadas para que la mamá creyera que usted estaba ahí. Pero lo que hacen no es usar un peluche, usan un ídolo doméstico. Ahora bien, yo me pregunto cuando leo esto, ¿cómo es posible que David, el dulce cantor de Israel, tuviera un ídolo doméstico en su casa? Un ídolo en su casa. ¿No se supone que David adoraba solamente al Señor? ¿Qué hacía David, el dulce cantor de Israel, el guerrero de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, con un ídolo en su casa? Eso, mis hermanos, nos muestra, entre otras cosas, que la idolatría no es problema de gente mala. La idolatría también puede ser problema de gente buena, como podríamos denominarnos nosotros. La idolatría no solamente le pasa a los malos, la idolatría nos puede llegar a nosotros, los buenos. Este hombre del Salmo 127 es un hombre bueno con un ídolo en casa. ¿Qué hace este hombre del Salmo 127? Bueno, varias cosas. Si usted mira conmigo el versículo 2, dice varias cosas que este hombre hace. Primero, este hombre madruga, ¿verdad? Versículo 2, en vano madrugan ustedes. Versículo 2 también, y se acuestan muy tarde. Este es un hombre que madruga mucho y se acuesta muy tarde. ¿Alguien se siente identificado con esa realidad?
madruga mucho, se acuesta muy tarde para comer pan de fatigas. Y lo que Dios dice es que en vano hacen eso, en vano madruga y en vano se acuesta muy tarde para comer pan de fatigas. Madrugar y acostarse muy tarde. ¿Por qué o para qué este hombre madruga y se acuesta muy tarde? Bueno, por la expresión de pan de fatigas, realmente este texto está relacionado con el trabajo. Este hombre no madruga a irse a jugar, no madruga simplemente para contemplar el amanecer. No, este es un hombre que madruga, se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde por una sola razón: su trabajo, su trabajo, su trabajo, su labor. Este es un hombre que va a trabajar todo el día desde muy temprano y regresa muy tarde en la noche a acostarse. ¿Y saben qué pasa? No puede disfrutar la comida. ¿Sabe a qué le sabe la comida? A sudor, a pan de fatigas. Está tan cansado que ni comer quiere. ¿Ha vivido usted ese momento en su vida? Que usted se levanta muy temprano, llega muy tarde y ni ganas de comer tiene, y lo que come como que... Eclesiastés amplía un poco la descripción de este hombre, porque este hombre somos muchos de nosotros, que nos levantamos muy temprano y nos acostamos muy tarde a trabajar. Mire cómo Eclesiastés lee la realidad del hombre que hace esto. Este es el hombre de Eclesiastés, seguramente algunos dicen que Salomón, diciendo las siguientes palabras: realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, en ellos planté toda clase de árboles frutales, también construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas, tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Le iba bien en sus negocios, era un hombre trabajador y le iba muy bien en lo que hacía, un empresario. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera más que a todos los que precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras, después de madrugar mucho y de acostarme muy tarde, y el trabajo que me había costado realizarlas, duro con el sudor de la frente, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Esa es la descripción de muchos de nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que motiva a un hombre como nosotros, a hombres, mujeres como nosotros, a levantarse tan temprano y acostarse muy tarde? ¿Qué es lo que nos motiva a trabajar tan duro? A levantarnos 5 de la mañana, ir a la cama a las 12 de la noche. ¿Qué es aquello que nos puede motivar a hacer eso? ¿Las cuentas? ¿Ok? ¿Qué otra cosa? ¿Los qué? Los hijos, la casita, la libertad financiera. 40 años buscando la libertad financiera, y cuando ya la encuentran no hay salud para disfrutar la libertad financiera. ¿Qué nos motiva a madrugar y acostarnos muy tarde? Bueno, el versículo 1 nos dice eso. Léalo conmigo en el Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Lo que se nos está describiendo este salmo es a un hombre que está trabajando en construir su casa y tiene albañiles. Es un hombre que está preocupado por la protección de la ciudad y entonces pone vigilantes, atalayas en los muros para vigilar la ciudad, porque está protegiendo su casa, está protegiendo su familia, que no vengan los ladrones en la noche, que no vengan los de otros pueblos a atacarlos, sino que ellos vigilan la ciudad, para que en la noche no vengan los vándalos a quitarle sus cositas o a atacar a sus hijos, a violar a sus esposas e hijas. Pero también es un hombre que está trabajando en edificar una casita, y el texto dice que hay un esfuerzo allí, que hay un cuidado allí, la construcción y la protección de la ciudad, de su casa. En otras palabras, mis hermanos, este hombre trabaja muy duro por su familia,
para construir su casa, para darles bienestar y protección a los suyos. Trabaja por las mismas cosas que usted y yo trabajamos tan duro. Así que este no es un mal hombre, este es un buen hombre, trabajador, esforzado. Lo que tiene no se lo ganó en un chance o en la lotería o en el baloto, lo tiene por el sudor de su frente. A nosotros antes, yo no sé si a usted le dijeron, a mí me alcanzaron a decir eso, no soy tan grande, pero sí me alcanzaron a decir eso. Mijo, lo que yo le voy a dar a usted es la... ¿Se lo dijeron? Ok. Nuestros padres trabajaron muy duro para dejarnos la educación. Tal vez tú estás trabajando muy duro para dejarle a tus hijos la educación. Otros tal vez ya no es la educación, sino, no, quiero dejarles una casita, un lugar donde metan la cabeza, donde puedan ellos, si yo me muero, tener algo ahí donde recostar su cabeza. Otros más afortunados ya no les basta la casita y la educación, sino la empresa, dejarles algo ya para que ellos arranquen, ¿verdad? Otros más afortunados todavía no piensan en la empresa para los hijos, sino dejarle a los nietos también. Y es un asunto que puede ir escalando según las realidades de nuestras finanzas o de nuestras familias. ¿Cuál es el problema en todo esto? ¿Qué es lo que está mal en esto? Porque todos de una u otra manera hemos estado aquí o estamos aquí, levantándonos muy temprano y acostándonos muy tardes para dejarles la educación, para dejarnos la casita, para dejarles la empresa. ¿Cuál es el problema en esto? El problema, mis hermanos, es que para nosotros, para quienes vivimos así, la familia es primero. Este hombre del Salmo 127 tiene muy buenas intenciones, pero está mal orientado. Muy buenas intenciones. Lo que él quiere no es malo, es bueno, pero está mal orientado. Su esfuerzo está mal dirigido. Él se enfoca en su familia, en lo que ellos necesitan, en lo que él les puede brindar con su esfuerzo y con su duro trabajo, pero ignora una cosa sencillita, que todo eso es absurdo, lenguaje de Eclesiastés, es vano, lenguaje del Salmo, si el Señor no está presente. Todo ese esfuerzo, todo ese levantarse muy temprano y acostarse muy tarde es vano, es absurdo, porque Dios y no la familia es lo que debe estar primero. Dios y no la familia es lo que debe estar primero. Vea conmigo el versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, es vano que se esfuercen. Si el Señor no cuida, es vano que hagan la guardia. Es la ausencia del Señor lo que hace vano al esfuerzo. No es que no tengamos que esforzarnos, no, los proverbios están llenos de mandamientos. Mire la hormiga, oh perezoso, siga sus caminos y sea sabio. Ellas en el invierno trabajan, en el verano trabajan duro para acumular, para que cuando llegue el invierno tengan que comer. Así que la Biblia sí nos habla de esforzarnos, de trabajar. El asunto es que si Dios no es primero y otra cosa lo es, entonces todos nuestros esfuerzos, motivados por nuestra familia, por darles la educación, por la casita, por la empresa, por lo que sea, terminarán siendo vanos. No es que trabajar sea malo, el asunto es que es algo que tenemos que priorizar. El problema es un asunto de prioridades. Ese hombre del Salmo 127 podría llegar a pensar que es suficiente su esfuerzo, que eso era el todo en su vida, que su familia es primero. Y entonces estar mentalizado en eso, mi familia es primero y yo trabajo duro porque mi familia es primero. El asunto es que ha olvidado la cosa más importante que hace que sus esfuerzos tengan sentido, y es a Dios. Es interesante, mis hermanos, que este Salmo 127 hace parte de una colección de salmos que se llaman los salmos de los peregrinos o los salmos de ascenso gradual.
Es una colección de salmos que usted ve, por ejemplo, al comienzo de este salmo, dice Cántico de los Peregrinos. ¿Sí lo ven? Como un pequeño subtítulo ahí debajo del salmo, Cántico de los Peregrinos. Porque estos cantos eran cantos que entonaban las familias como ustedes cuando iban a las fiestas en Jerusalén. Jerusalén y no Belén, como vimos en el juego, era la ciudad más importante de Israel, ¿verdad? Jerusalén era la ciudad más importante. Y en 7 fiestas anuales, la gente, las familias de todas las regiones, supongamos que Medellín es Jerusalén, y en 7 momentos del año, las familias, los de Titiribí, los del Río Negro, los de lo que sea, Concordia, venían, cargaban sus asnos de provisiones, cargaban todas las cosas y caminaban e iban hacia Jerusalén porque ahí iban a adorar a Dios. Por eso se llamaban Cántico de los Peregrinos. Y mientras caminaban por días hacia Jerusalén a adorar, cantaban estas canciones. Así que es interesante que este salmo sea un salmo de ascenso gradual. ¿Por qué? Porque estas personas paraban sus actividades para dedicarse a la adoración a Dios. Así que métanse por un momento en la mente de este hombre. Un hombre trabajador que madruga mucho y se acuesta muy tarde. Y ahora tiene que irse que es que a una fiesta a adorar al Señor. Y cerrar el negocio. Y dejar las vaquitas solas. ¿Y quién me va a cuidar de las cabras y las ovejas? E irse y enfocarse en su Dios. Mire lo que dice Isaías 58, 13 y 14. Esto es un mensaje de Dios para el pueblo. Si dejas de profanar el sábado, no solamente tenían 7 fiestas principales, sino que cada vez por semana deberían obligatoriamente, entre comillas, por mandato de Dios, parar un día y no hacer nada. Reposar, no hacer nada en cuanto a su trabajo. Y Dios dice, si dejan de profanar el sábado y no hacen negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor, y sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Lo que está diciendo Dios aquí es, el pueblo de Dios había dejado de guardar el sábado. ¿Y sabe qué hacían el sábado? Se suponía que no deberían vender nada. Pero decían, no, pero es que no podemos dejar de vender, porque es que el sábado es el día que más se vende, pastor. ¿Cómo yo cierro el sábado? Y entonces hacían sus negocios el sábado, ¿verdad? Y Dios dice, paren de profanar eso. Yo les he dejado un recordatorio en la creación, paren un día, porque ustedes, número 1, no son máquinas. Número 2, usted duerme 8 horas al día y el mundo no se acaba. Yo les he dicho varias veces, si usted tiene 60 años o cuando tenga 60 años habrá dormido 20 años de su vida. Se la ha pasado 20 años inconsciente babeando. Y el mundo sigue igual y usted sigue adelante y sigue en la misma casa y sigue en las mismas situaciones. El mundo no se ha acabado por 20 años que usted se la ha pasado dormido. Así que Dios deja un día en la semana, el sábado, como un recordatorio para ellos. El sábado no debían trabajar, no solamente ellos. No debían trabajar ni ellos, ni su buey, ni su asno, ni su siervo, ni su sierva, porque es que a veces somos muy olímpicos. Yo no trabajo, pero los demás sí, y Dios sabía eso del pueblo de Dios. Yo lo hago para ellos, pero los demás que sigan produciendo para mí. Dios, no, tienes que darles un día de descanso. No los puedes explotar, tienen que parar un día. Y ese día, por la ley, era el sábado. Todo el mundo descansaba el sábado. De tal manera que así vivían. Todo Israel paraba y se enfocaban en Dios. Y usted podrá estar pensando, ¿y el negocio familiar? ¿Y la recreación? ¿Y la finquita en el oriente? ¿Y el partido del verde? ¿Y el Super Bowl? Así que fíjense que esas tensiones que nosotros tenemos hoy día son tensiones que siempre han estado en el mundo bíblico. Esa tensión que tú tienes cada día cuando piensas un domingo en la mañana, y la recreación, y la finquita en Oriente, y rascarme la barriga en la cama porque estoy muy cansado. Esas no son cosas que solamente tú has vivido. El pueblo de Dios en su historia ha vivido en eso.
O paramos y nos dedicamos al Señor, o trabajamos, o hacemos cualquier otra cosa. Ahora bien, yo me pregunto, ¿el pueblo de Dios murió de hambre por irse a las fiestas 7 veces al año a adorar a Dios, o por parar un día a la semana y dedicarse solamente a Dios y no vender y no hacer negocios en Él? No. ¿Acaso Dios dejó esas leyes para quebrar los negocios familiares de Israel? ¿Sabe usted que las familias más prósperas del mundo son los judíos? Y paran completamente su sábado. Mis hermanos, la familia puede ser una excusa poderosa para no darle el primer lugar a Dios. Es un ídolo bonito, es un ídolo respetable, porque no estamos hablando del amor al dinero. Eso sí, amor al dinero. El placer, sí, hay que darle duro al placer, que nada de esto, el sexo, eso es malo. Estamos hablando de la familia. Este hombre de este Salmo 127 está en una de las fiestas de Jerusalén, luchando en su mente, tal vez al igual que algunos de ustedes aún esta misma noche, luchando con, yo estando aquí, todo el trabajo que tengo acumulado en la casa y lo que tengo que hacer mañana y madrugar, yo debería estar echado en la cama ya durmiendo. Luchando con, yo no debería estar aquí, yo debería estar atendiendo mis negocios, yo no debería estar aquí, yo debería estar allá con las vacas, yo no debería estar aquí, yo debería estar allá con las ovejas. Está luchando por los negocios que dejó, pero a la vez, cuando canta esta canción, se está recordando una verdad muy importante. ¿Saben cuál es? De nada me sirve hacerlo todo por mi familia si Dios no es primero. De nada me sirve hacerlo todo por mis hijos, todo por mi familia, si Dios no es primero. Así que se tiene que cantar esto, él tiene que cantar esto. Y se lo canta como para recordarse cosas a él mismo, ¿verdad? Y luchar contra la tentación de devolverse a mitad del camino y no ir a la fiesta. Ahora, muchos de los que dejamos o dejan a Dios por fuera de la ecuación, no lo hacemos por aberración a Dios. Es decir, yo creo que ninguno dice, no, es que yo odio a Dios y por eso Dios no es primero. No. Todos los que dejamos por fuera a Dios de nuestra ecuación, en el primer lugar, lo hacemos porque amamos sus familias. Déjenme poner algunos ejemplos. Los hogares donde la familia va más al cine que lo que lee la Biblia junta. Los hogares que pagan a sus hijos clases de guitarra, canto, karate, pintura, pero los privan de su clase gratuita de escuela dominical los domingos. Los hogares donde se ve en familia el fútbol o el desafío 2018 cada noche, pero no cada noche se hace el devocional. Los hogares que van de paseo simplemente se quedan tirados en la cama un domingo en lugar de venir a adorar a Dios como iglesia. Los hogares donde se trabaja los domingos para pagar más rápido la casita en lugar de procurar el reposo bíblico. Esas familias, estoy seguro de algo, no hacen esas cosas o no hacemos esas cosas porque odiamos a Dios o porque no nos importa a Dios. No, lo hacemos porque creemos que haciendo estas cosas estamos amando a nuestra familia. ¿Tú crees que llevándote a tu familia y negociando un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no, finca, iglesia, finca, iglesia, finca, iglesia, que tú lo estás amando así porque estás amándolos y centrándote en ellos? Tú haces esas cosas cuando los llevas a cine, cuando les pagas clases de cualquier otra cosa. Tú lo haces porque amas tu familia. Y es ahí donde está el fondo del problema. ¿Saben cuál es? Que podemos llegar a amar más a nuestra familia que a Dios. ¿Cuál es la solución a este problema? Cuando la familia se ha convertido en lo primero en mi vida. La solución es: ama a Dios más que a tu familia. ¿Quieren ver un sustento bíblico de eso? Abróchese el cinturón para lo que viene. Mire bien la pantalla. ¿Puede leerlo? Eso está en la Biblia. Si quiere, revíselo. Está ahí. Y a mí me confronta tanto como a usted. Porque yo tengo 2 niños pequeñitos que los amo con toda mi alma.
y que son una batalla en mi corazón. Porque saber una cosa, la batalla es por amor. Aquí la batalla no es entre algo malo y algo bueno, no, no, no. Aquí la batalla es de amores. ¿Recuerdan las 2 tablas de la ley que Dios le dio al pueblo? Los 10 mandamientos que se escribieron en 2 tablas. La tabla número 1, los primeros mandamientos, creo que los primeros 4, si no estoy mal, los 5, son mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios. No te harás dioses ajenos, guardarás el día de reposo, todas esas cosas. Tienen que ver con cosas de amor hacia Dios. La segunda tabla de la ley tiene que ver en relaciones con otras personas. Amor al prójimo. No robarás, no codiciarás, no matarás. Son las 2 tablas. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, en esto se resumen la ley y los profetas? 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, primera tabla. Y 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es que Jesús esté diciendo, ay no, ya la ley no sirve. No, está diciendo, está resumiéndola en 2 frases que encierran todo. Está reformulando los 10 mandamientos, está diciendo lo mismo que decían los 10 mandamientos. El asunto es que esas 2 tablas deben conservar su orden. Primero, amar a Dios. Segundo, amar al prójimo. Cuando esas tablas pierden su prioridad, su orden, entramos en problemas. Porque todos nuestros pecados tienen que ver con que amamos a algo más que a Dios. Estamos amando a algún prójimo más que a Dios. Piense en los ídolos que tenemos, en los problemas que tenemos en la vida. La ira, sexualidad fuera del matrimonio. Pensemos en la envidia, en los celos. Todas esas cosas son asuntos que tienen que ver con que hemos puesto a nosotros o a otras personas primeros que Dios. Hemos cambiado el orden de los mandamientos. Nuestro problema es desorden de amor. El asunto es que no nos damos cuenta que cuando amamos más a nuestra familia que a Dios, los estamos amando mal. El Salmo dice que los hijos son como flechas, versículo 3 y 4, ¿lo ven? Los hijos son una herencia del Señor, y versículo 4, como flechas en las manos del guerrero son los hijos. El asunto es que cuando yo amo más a mis hijos que a Dios, funcionalmente estoy apuntando esas flechas hacia sí mismos, hacia ellos mismos. Los estoy conduciendo al suicidio espiritual, porque les estoy comunicando a ellos, Dios no es lo primero, eres tú. Y ellos están creciendo con la mentalidad de que ellos son primero. Mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como padres es apuntar a nuestros hijos hacia Dios. Si Dios es el centro, quiero que ellos apunten en el centro, que es Dios mismo. Y en cuarto lugar, la promesa que Dios nos da en medio de esta realidad está en los versículos 3 y 4, y es que Dios bendice la familia donde Él es primero. Dios bendice la familia donde Él es primero. Herencia, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Dichosos los que llenan su aljaba, no serán avergonzados. Hay bendiciones en nuestras familias cuando ponemos a Dios en el centro. La familia, hermanos, amigos, es una bendición de Dios, es una herencia del Señor. Así que la familia no es mala, no. De la misma manera que el dinero no es malo, que el sexo no es malo. El asunto, de nuevo, es que las bendiciones de Dios tienen el potencial de convertirse en nuestros ídolos y terminamos viviendo para las bendiciones. De tal forma que no es peor vivir para el dinero, para el sexo, que para la familia, es igual. Nosotros podemos satanizar la gente que vive metalizada por el dinero, o la gente que vive, tiene mujer tras mujer por ahí, esos hombres. Es el mismo problema que aquellos que viven para su familia más que para el Señor. El Salmo 128, que es el salmo siguiente, nos describe también una bendición preciosa. Mire el versículo 1, 2 conmigo. Dichosos todos los que temen al Señor. ¿Por qué? Porque lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa, y tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Esas son las bendiciones de un hombre, de una mujer, de una familia que ha puesto a Dios primero. ¿Cuáles? Bueno, número 1, comer con dicha lo que gane con mis manos. Vas a pasar de comer pan de fatigas sin disfrutar lo que tienes en la mesa, y vas a empezar a comer con dicha lo que ganas con tus manos. ¿Qué otra bendición hay? Que tu esposa te va a deleitar, que tu esposo te va a deleitar. Será como
uvas, como olivos, dice el texto, ¿verdad? Verso, tu esposa será como vid llena de uvas. Y es una analogía del vino, que es sabroso, que me deleita. Bueno, así va a ser tu esposa para ti cuando pongas a Dios primero. 3, hay hijos florecientes y prometedores, serán como vástagos de olivo. La familia, mis hermanos, está en el plan de Dios. Es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios bendecir las familias de la tierra. En Génesis 12 lo dijo. Llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir las familias son una bendición del Señor y Dios quiere bendecirlas. Lo que tenemos que hacer es poner la familia en su sitio, porque si amamos a Dios más que a nuestras familias, Él hará lo que promete. Puede ser que algunos de ustedes reciban esto con beneficio de inventario. ¿En qué sentido? En que dice: pastor, esto me está llegando a mí tarde, porque ya mis hijos tienen 10, 12, hacen lo que se les da la gana, yo ya no tengo efecto sobre ellos, 18, 25. Si tan solo yo hubiera escuchado esto antes. Quiero recordarte que Dios no te va a pedir cuentas de lo que no hiciste en los días de tu ignorancia, porque por eso ya pagó Cristo. Jesús pagó por lo que tú hiciste mal, porque no sabías, porque eras ignorante, estabas lejos de Dios y no sabías, hiciste lo que mejor podías como papá, como mamá, como te enseñaron a ti, como tú creías que era lo mejor. Y Dios ve eso y Dios ve tu esfuerzo, así que no tienes que manejar culpa por eso. Dios sabe y Él cubrió esas faltas en la cruz si has venido a Él por el perdón de tus pecados. Pero ahora Dios quiere que seas el papá y la mamá, el esposo y la esposa, el hijo y la hija que debe ser hoy y en adelante. Así que mi llamado es: no pienses en lo que no hiciste. Todavía eres papá, todavía eres mamá, todavía eres esposo, esposa. Arregla tu rumbo de aquí en adelante, apunta a los tuyos hacia Dios. Que sea evidente en tu casa que Dios es el centro, no tus hijos, no tu esposa, no tu esposo, no tú, sino Dios. Nunca es tarde para poner a Dios en el centro. Déjeme terminar con algunas implicaciones para que terminemos en oración. Primera pregunta que quisiera hacerte esta noche, que te lleves en tu corazón: ¿para quién madrugas y te acuestas muy tarde? ¿Para tu familia? Está bien. Solo una cosa: no lo hagas en vano. ¿No le ha pasado a usted eso que le da tanta rabia a uno? No sé si a usted a mí me da mucha rabia, que me digan: ay, tenemos reunión a las 6 de la mañana, y usted llegue a las 6 o a las 6:30 y no ha llegado nadie, y usted dice: ay. Bueno, que no madrugues en vano. No madrugues en vano, no te acuestes muy tarde en vano. Si sacas a Dios de la ecuación o lo pones debajito de tu familia, va a ser vano todo lo que hagas. Y sí, les vas a poder dejar la educación, sí, les vas a poder dejar la casita. ¿Y qué? Absurdo, absurdo, porque les has privado de lo más importante. 2, hay 2 cosas que Dios nos pide devolver en la Biblia: tiempo y dinero. Y es interesante esta realidad en la Escritura. Todo es de Dios, ¿verdad? Pero hay 2 cosas que Dios nos pide devolverle a Él: tiempo y dinero. Dios nos dice que nos ha dado 7 días a nosotros en la semana, y Dios dice que le demos 1, que Él quiere que le devolvamos 1 para reposar y volvérselo a Él. Es decir, no hagas nada, reposa, piensa en mí, que yo sea el centro de ese día, que ese día en el calendario quede fechado para recordarte a ti, a tu familia, al mundo, que yo soy primero. Un día en la semana. Y 2, Dios nos ha dejado que le devolvamos de todo lo que nos ha dado una parte. Algunos hablan del 10
12, 8, 7, no importa el porcentaje. Hay algo que Dios dice, no es porque yo necesite plata, Dios no necesita plata de nadie, ni necesita el tiempo de nadie. Es un asunto pedagógico. Eso te va a recordar que yo soy primero. Eso nos hace entender que es mejor su 90 que nuestro 100. Repito eso, es mejor su 90% que nuestro 100. ¿Tú crees que te va a alcanzar más con el 100? Te lo digo por beneficio o por causa de lo que yo mismo he visto en mi vida. Es mejor su 90 que nuestro 100. 2, es mejor sus 6 días que nuestros 7. No por trabajar 7 días es más productivo. Si honramos nuestro día de reposo para el Señor, para Él, para sus asuntos, Él es mejor sus 6 días que nos ha dado a nosotros que nuestros 7 con fatiga. Así que piensa en esas dos cosas, cómo tú puedes en formas prácticas comunicar que Él es primero. Yo comunico que Él es primero cuando me guardo un tiempo en mi semana y digo, hoy es domingo, hoy no trabajo, hoy paro, hoy no estudio, hoy es para mi Señor, para reposar, para recordar en familia aún las obras del Señor, para estar juntos. 2, voy a ofrendar a mi Señor porque me recuerda eso que no es mío, es de Él y que Él es primero. Y finalmente, comunican mis palabras y acciones que Dios es primero o la familia es primero. ¿Qué comunican tus acciones? ¿Qué le comunica a tus hijos cuando le compras un Xbox One, pero no hay para el campamento de niños? ¿Qué le comunicas a tus hijos cuando los llevas al cine sagradamente los martes, que es a mitad de precio, y no hay martes que falles? Pero el domingo es a veces sí, a veces no. ¿Qué comunican nuestras palabras y nuestras acciones? ¿Que Dios es primero o que la familia es primero? En nuestras decisiones de compras de cosas, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere, papito? ¿Qué quiere, mamita? ¿Verdad? Ok, ¿quieres eso? Oremos a Dios, pidámoselo a Dios, oremos a Dios a ver qué dice Dios, y si Dios dice que lo hagamos, lo hacemos. ¿Qué comunican mis acciones y mis palabras? ¿Que Dios es primero o que la familia es primero? ¿Saben por qué? Porque de seguro todos nosotros vamos a decir Dios es primero, incluido este servidor, pero en la práctica me doy cuenta que no siempre es así y que la familia tiene el potencial de convertirse en un ídolo para nosotros. Quiero que podamos orar al Señor esta noche, y si tú vienes con tu familia en particular, esposo, esposa, hijos, que podamos juntarnos en familias, sea matrimonios, sea otros. Si vienes solito, júntate con alguien también que esté solo, con otra familia, y decirle, yo vengo solo, pero quiero orar también por mi familia. Y que oremos en 2 direcciones. Número 1, oremos en arrepentimiento. Si nuestras palabras y nuestras acciones están comunicando efectivamente que la familia es primero y Dios no es primero. Y en segundo lugar, que supliquemos a Dios que nos ayude a encontrar maneras prácticas de criar a nuestros hijos, de guiar nuestras familias, comunicarle a nuestra esposa, a nuestro esposo que Dios es primero.